Bienvenidos a De Texto a la Rutina, el podcast de Luz en tu Copy y Nora Casti, para aprender a expandir y comunicar tu servicio de salud y de bienestar al mundo digital. Aviso importante. Este podcast ha sido grabado en exclusiva para profesionales de la salud y toda aquella persona que se dedique a ayudar en el bienestar de los demás, coach, entrenadores, etc. Si no es su caso, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad. Gracias. Episodio número 7, conversión, tu nueva palabra de marketing favorita. Hoy te vamos a hablar del significado de una palabra que según el contexto tiene diferentes acepciones. Es decir, que es una palabra homógrafa, una palabra que según en qué contexto significa diferentes cosas. ¿Y cuál es esta palabra? Conversión. En este episodio te vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué significa conversión en marketing? ¿Por qué es importante medir la conversión? ¿Y por qué la conversión puede llegar a ser baja? Así que, bueno, grandes temas. ¿Cómo andas, Luz? Muy bien, ¿y vos, Nora? Acá preparada con mi mate para empezar este nuevo episodio. Sí, la verdad es un episodio que tiene un poco de pizca de humor, digamos, incluso porque esto de que la misma palabra signifique tantas cosas en diferentes contextos causa un poco de gracia. De hecho, si vamos a hablar de qué significa conversión en marketing, la primera vez que lo escuché fue cuando estaba cursando cirugía. Digamos, esta palabra convertir para mí en cirugía significa en medicina una cosa completamente diferente. En medicina quirúrgica se le llama convertir una cirugía, se dice así, convertir una cirugía, cuando al iniciar un procedimiento quirúrgico poco invasivo, por ejemplo, como cuando te hacen una laparoscopia, se decide cambiar a una cirugía a cielo abierto, la convencional, la que te abren, digamos, ¿no? Es decir, eso se lo llama convertir, pasar de algo menos invasivo a algo más invasivo. Lo que implica, obviamente, el corte de la piel, los tejidos y todo lo más. Y para los cirujanos, decir que tuvieron que convertir la cirugía del paciente, o como se dice en la jerga, convertir al paciente, es un procedimiento que significa mayor posibilidades de complicaciones, etcétera, y por lo tanto no se la asocia con algo bueno. Por lo tanto, cuando me dijeron, tenés que intentar convertir, dije, ¿cómo que intentar convertir no es algo bueno? Pero en marketing, nada que ver, al contrario, es algo muy, muy bueno convertir. Y cuando un usuario visita nuestra página web y realiza una acción, que es lo que nosotros queremos que realice, y completamos nuestro objetivo, nuestra meta y todo lo demás, lo vamos a llamar convertir en marketing. Por eso es tan bueno lograr eso, porque si uno diseña una acción o quiere alcanzar una meta, que justamente eso suceda, que se produzca la conversión, es algo que nos gusta. Aunque suelen asociarlo a esta palabra en marketing con venta, con lograr que alguien te compre, digamos, como que el único objetivo de conversión en un negocio es venta. Por eso vas a escuchar que alguien dice que ha logrado un 30% de conversiones con una determinada estrategia de marketing, entonces se va a entender que 30% de sus clientes le han comprado algo. Pero en realidad siendo, digamos, precisos, que un consumidor convierta va a depender mucho de la planificación o de la estrategia de marketing que hayamos realizado y de cuál sea esa llamada a la acción o acción que queríamos que hiciera. Que esto de la llamada a la acción lo vimos en el episodio anterior. Si no sabes qué significa esto de la llamada a la acción, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, yo planteo, por ejemplo, que convertir puede llegar a ser que quienes lleguen a mi blog
lo lean hasta el final, al artículo y hagan un comentario. Eso es una métrica de conversión, una medida de conversión. Si logro que lo lean hasta el final y escriban, he convertido. O, por ejemplo, si tengo un libro electrónico gratuito y le digo en la llamada a la acción, descarga el libro y tengo gente que lo hace, he convertido también. O quienes tienen un servicio de consultoría online sobre alimentación, sobre lo que sea, y gestionen, pide cita aquí en su llamada a la acción. Cuando sucede, se dice que se ha convertido. Entonces tenemos porcentajes de conversión en marketing para diferentes objetivos, no solamente para la venta. Y decime, Luz, ¿por qué es tan importante medir la conversión? ¿Cuál es tu opinión? Claro, justo mientras que hablabas, no es casualidad que hayamos puesto el episodio 7 de conversión después del de llamada a la acción, porque básicamente una conversión viene después de la llamada a la acción, ¿no? O sea, todos los ejemplos que pusiste recién son conversiones de lo que queremos lograr con nuestras llamadas a la acción. Exactamente. Bien, perfecto. Solo para dejar eso en claro, que es Están cualquiera, asociadas. estaban asociadas, sí. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué es importante medir las conversiones de nuestro sitio web o de nuestro blog o de nuestras redes sociales? Es importante que recordemos esta frase que está un poco trillada y la hemos escuchado y visto en un montón de frases, que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Si no medís, ¿cómo sabemos si ese artículo que pusiste tanto esfuerzo y esmero en escribir funciona o no? Por eso es algo súper interesante en el marketing digital y la tecnología, es que casi el 99% de las cosas son medibles y esto de manera automática. No tenemos que justamente sacar una calculadora o hacer una tabla de Excel o medir a la antigua con los palitos, ¿no? Y por eso ya no tenemos excusas en este sentido. Si tenemos un objetivo, siempre vamos a tener que medirlo sí o sí, un objetivo de conversión. Entonces, acá aparece otro término relacionado con las métricas que se llama tasa de conversión. La tasa de conversión es una fórmula que resulta de el número de conversiones dividido al total de número de usuarios por 100. Suena un poco complejo, ¿no? No, pero se puede simplificar porque si uno dice, bueno, a ver, yo quiero que la gente descargue mi lead magnet o mi libro electrónico de mi página web. Ese es mi objetivo de conversión. Entonces pongo toda la llamada a la acción y todo lo demás, descarga aquí, hago un buen copy, un buen texto para seducirlos para que hagan esta acción. Y después me fijo cuánta gente, por ejemplo, en un periodo de tiempo, por supuesto, ¿no? En el primer trimestre, cuánta gente descargó. Y voy a revisar la cantidad de visitas, por ejemplo, en un Google Analytics, y me voy y me fijo cuánta gente, visitas únicas, entraron al sitio web y me fijo, bueno, entraron, por ejemplo, 100 personas. ¿Cuánta gente descargó en ese trimestre? ¿Cuánta gente en ese trimestre descargó el lead magnet? Y lo descargaron 30 personas. Por lo tanto, la tasa de conversión es 30 sobre 100 y eso multiplicado por 100. Bien, efectivamente, ¿no? Gracias por la explicación, Nora, muy clara y precisa. Estadística tenía que ser ella. Bien. Entonces, volviendo al tema para no desviarnos, un índice de conversión bajo nos da una pista de que justamente hay ciertos problemas en nuestra página o nuestro artículo y habría que revisarlo. También es muy útil para hacer estos tests, lo que se llama marketing test A/B, que son dos páginas, crear o dos páginas o dos anuncios con el mismo objetivo y modificar una de ellas. Esto se usa mucho en lanzamientos digitales cuando se prueba o distintos tipos de anuncio o distintos tipos de páginas, una más larga y una más corta, para ver cuál genera más conversión o cuál hace que la gente entre o deje sus datos.
Sí, es un experimento, básicamente. Uno Efectivamente. hace cosas en donde cambia alguna cosita, no demasiadas cosas, porque si no después no sabemos qué fue lo que generó la conversión. Entonces se cambia algún detalle en una página y en la otra, o en un anuncio y en el otro, y se solicita, digamos, la meta final o la llamada a la acción es la misma en las dos. Y nos fijamos si cambiando esa variable o ese detalle que se encuentra en esto, pues, se produce más descargas o menos descargas, por ejemplo, si el objetivo es descargar el lead magnet. Entonces, eso es hacer un test A/B. ¿Y qué significa esto de que podés llegar a tener una conversión baja? ¿Por qué se puede deber que uno tenga una conversión baja? Bueno, creo que hay varios factores por los cuales uno puede tener una conversión baja y hay, perdón, el aumento de la tasa de conversión está directamente relacionado con el éxito que una empresa determine, ¿no? Que estos son los famosos KPIs, que son las métricas clave para cada empresa. Y en la medida que se corresponde a los objetivos que seleccionamos, va a ver si, por ejemplo, nosotros dijimos que teníamos que en el primer trimestre del año tener 10 ventas y tenemos una, y bueno, ahí nuestra conversión es baja. Sí, totalmente. Bueno, claro, la palabra bajo o alto es dependiendo, comparado con qué, ¿no? Con lo que queremos alcanzar o, por ejemplo, cuando se hacen comparativas entre diferentes trimestres. Si en el primer trimestre tuvimos una tasa de conversión de 1, un solo por ciento, tal vez si nuestro objetivo es que en el próximo trimestre aumente, con que aumente simplemente a más de 1%, estamos logrando una conversión más alta. Por eso depende mucho qué es alto, qué es bajo para cada empresa y para cada objetivo que quiere lograr. Y bueno, podemos tener distintos factores que afecten a la conversión de nuestro sitio y una de ellas es que nuestro sitio web no sea responsivo o no responsive, se dice en inglés, y es la función que ahora tienen casi todas las páginas web, que se vean en cualquier dispositivo sin ningún tipo de distorsión o de resolución, y Google de cierta forma premia que nuestro sitio web sea responsivo y por eso puede ser que hay que asegurarnos que nuestro sitio tenga estas características específicas, ¿no? Claro, imagínate que vos pones un botón de llamada a la acción que se ve muy bien en el ordenador o en la computadora, pero cuando lo miras en el móvil hay que mover con el dedito hasta llegar al lugar a donde está el botón. Digamos, si no se adapta automáticamente al tamaño de cada uno de los móviles o de los celulares, eso genera que después la persona, si tiene que hacer algo más para lograr ese evento que queremos que haga, esa acción que queremos que haga, ya le estamos poniendo impedimentos. Sí, totalmente. Eh, el segundo punto que vemos que también hace que tengamos conversiones bajas es el tema de no tener una propuesta de valor clara. Si no recuerdan lo que es una propuesta de valor, lo vimos en el episodio 4 del podcast, así que pueden volver para atrás y revisar. Pero para los clientes potenciales, la propuesta de valor actúa como una guía para saber si somos la empresa para ellos. Entonces, si nosotros no plasmamos esta propuesta de valor clara, no sabemos si es o no para nosotros ese mensaje. No sé si me estoy rebuscando quizás un poco con este término. Nora, si lo querés ampliar más. Básicamente es, para mí, si yo tuviera que definir en forma sencilla qué es una propuesta de valor, es transmitirle a la persona qué es lo que le podés ofrecer, cuál es el beneficio que vas a obtener y a quién se lo querés dar. Entonces, si esas tres cosas se transmiten en una frasecita corta, tenés una propuesta de valor bien específica, clara, objetiva y la persona, obviamente, si entiende de qué va tu propuesta, va a decir, ah, bueno, me interesa, y se va a quedar y va a ejecutar la acción. Si cuando ingresa a la página web o al anuncio o lo que sea, no le queda en claro qué es lo que le vas a dar, cuál es el beneficio, si es para él o si es para otra persona, lo que sea, básicamente lo que va a hacer es retroceder.
punto. Y se va a salir de tu página web o se va a salir o lo va a saltear el anuncio. Por eso es tan importante que este texto llamado propuesta única de valor o propuesta de valor sea muy bien definido y detallado y preciso para que la persona se quede y haga la acción. Sí, perfecto, lo explicaste súper genial, que yo no fui muy clara en mi propuesta de valor explicando la propuesta de valor. Así que acá tenemos un ejemplo en vivo de cómo no explicar una propuesta de valor. Y lo más interesante es que también, además de la propuesta de valor, que tiene que ser clara, objetiva, etcétera, si la CTA, es decir, la llamada a la acción o call to action, no convence al usuario, el call to action, ya saben, episodio 6, en el anterior lo van a tener ahí todo detallado, no va a generar conversión. Si lo que escribiste en ese botón, si lo que transmitís en esa, o si lo hiciste es demasiado pequeño, no visible, la llamada a la acción es el corazón de la conversión. Entonces, lo que hace que interactúe el usuario con esa acción. Entonces, si los usuarios no están haciendo clic en esa llamada a la acción, a veces hay que hacer o ajustes visuales porque no se ve, como decía, porque no resalta, etcétera, o en el texto, ¿no? Es decir, ya que eso puede colaborar mucho para el aumento de la conversión. Por lo tanto, es importante que quede en claro, además también, apretar el botón para hacer qué, digamos, que quede bien en claro que es para descargar, para obtener tal cosa, para formar parte de un grupo, digamos, que quede bien en claro con ese texto y que se visualice bien, es importante para lograr conversiones. Por eso, cuando decíamos recién lo del test AB, el experimento, a veces cambiar el tamaño de una letra o el color del botón o la frase que dice el botón de la llamada a la acción hace que cambie el resultado de la conversión. Por eso es muy importante también hacer esos experimentos y ver qué es lo que funciona, pero prestarle atención a esto. Sí, son cambios sutiles, ¿no? No, justamente, no hace falta cambiar toda la propuesta de valor si no funciona. Es Exactamente, es decir, ajustar, es efectivamente. ajustar, tal cual. Y creo que una de las cosas que recién cuando conversábamos acerca de las métricas y todo lo demás que yo comenté, bueno, medirlo durante 3 meses, hay que también, esperar un tiempo para ver qué resultados se obtiene, ¿no? Es decir, ay, lo acabo de publicar, nadie lo bajó. No, 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 espera un tiempo, probás 3 meses y te fijas cuál es tu tasa de conversión y después haces una modificación, por ejemplo, porque si querés aumentar, haces alguna modificación, porque puede ser que hay algo que no haya funcionado o no alcanzaste lo que querías alcanzar, y te fijas ahora, otros 3 meses, cómo funciona lo otro, ¿no? Es decir, marketing tiene esto, hay que hacer experimentos, pero también hay que darle tiempo a los experimentos para ver los resultados. Obviamente no es lo mismo una página web que un anuncio, los tiempos, ¿no? Cambian. Exactamente, eso es lo que iba a decir, no es lo mismo esperar estar en medio de un lanzamiento y que no te funcione la página de registro, y no podemos esperar 3 meses. En esos momentos hay que actuar, pero justamente, como vos decís, hay que ponerlo en contexto. Totalmente. Por eso siempre es importante que cuando se hacen las métricas, establecer para este objetivo cuánto periodo de tiempo voy a tomarme para medir. Y hay otros obstáculos más para la conversión, ¿no? Sí, 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 hay más obstáculos para la conversión y justamente son los elementos del sitio web que a veces pueden interferir positiva o negativamente en las etapas necesarias para que las personas hagan clic, ¿no? En estos anuncios o en estos elementos. Sí, Creo que sí, la semana pasada mencionamos sí, algunos. totalmente. Cuando hablamos de llamada a la acción, el tema de los pop-ups, es decir, de que te aparezcan mensajecitos, los banners, los chatbots, es decir, todo eso que interrumpe el camino visual, como para que la persona siga leyendo y siga y no se desconcentre, no pierda de vista y no interrumpa el proceso de conversión que estamos tratando de lograr. Sí, sí, hablamos muchísimo de esto la semana pasada, de los errores que a veces solemos cometer de poner las redes sociales dentro de una página web En el o medio. en el medio, sí, sí. Eh,
por eso, cada página con su objetivo de conversión. Totalmente. Y también, no, obviamente, es súper importante el copywriting, es decir, el texto. Ese mensaje debe transmitir de forma eficaz al usuario lo que estamos tratando de que haga. Si no logramos guiarlo con nuestro texto hacia la conversión, eso puede estar afectando que tengamos una conversión baja. También hay que, en ese texto, no solo se genera una conexión, digamos así, con el usuario, con el lector, sino que también la idea es precisión, decirle qué se le va a dar, si realiza la acción, cómo, cuándo. Tengan en cuenta que cuando estamos hablando de algo digital, no es una interacción en vivo y en directo, sino es asincrónica y por lo tanto la gente se queda sino con sensaciones desagradables. Acabo de apretar el botón y no sucede nada. Entonces, tal vez no lo va a ver en esa pantalla y hay que aclararle, bueno, revisa tu email, ahí vas a recibir. Entonces, todas esas cosas favorecen que la persona siga haciendo actos o no en nuestra página. Un buen texto requiere de una estructura de contenido en la página para que tenga sentido para el lector y teniendo en cuenta las expectativas sobre el texto en cuestión. Digamos, como que no es que escribo cualquier cosa, total, mientras que el botón se ve, alcanza. No, es todo un conjunto de cosas. ¿No es así, Luz? Sí, total. ¿Y qué te parece todo esto que estamos hablando? Bien, nada, lo que te quería preguntar es, ¿tenés alguna anécdota tuya personal de alguna conversión que no te haya funcionado? De alguna conversión que no me haya funcionado. No, tengo como cliente, Okey. digamos, es decir, no como que yo lo haya hecho y no me haya funcionado, sino eso no quiere decir que soy perfecta, claro, Es decir, no me viene a la mente las imperfecciones en este momento, pero sí me acuerdo de una situación que no fue nada agradable porque compré algo, es decir, Mm, apreté el botón, hice la sí. acción y no recibí ningún mensaje de su pago está realizado, ya está siendo enviado. Es decir, tuve una Claro. sensación de vértigo de acabo de depositar dinero y no sé si me va a pasar lo que yo quería que me pase, que es que Ay, me qué llegue feo. a mi casa lo que compré. Sí, ahí me pareció que el tema de la comunicación y de la secuencia en esa conversión y la experiencia, que eso se llama experiencia de usuario, no fue muy agradable. Porque incluso era cerca de porque muchas compras a veces yo las suelo hacer los fines de semana, que estoy más tranquila, como para poder sentarme, hacer lo veo en la semana, pero con la prisa, digamos, no le presto atención y después el fin de semana me siento y lo analizo. Y cuando vi que no contestaba nadie nada y no me llegaba ningún email, ni ninguna cosa, ni a mi móvil, ni nada, sentí una sensación medio de vértigo de decir, bueno, ¿qué ¿a quién le reclamo? Digamos, tengo que ir a la página web el lunes, llamar por teléfono y demás. Y recién a los 2, 3 días me llegó un mensaje de que estaba en camino. Sí, Esa fue una es muy un mala vértigo. experiencia. ¿Y a vos, Bueno, Luz? a mí me pasó, es muy gracioso que era la primera vez que montaba mi sistema de mail marketing Ajá, y le dije a una como conocida si me lo podía probar. ajá. Y ella me miró, o sea, me dijo: "Mira, Luz, la verdad es que tu página es muy linda, pero cuando a mí me llegó un mail, estaba todo en inglés y yo no entendía nada". Y me dice: "Esto no tiene nada que ver con tu estilo, ni con tu comunicación, y la verdad es que queda un poco feo". Y a mí casi que se me cae la cara de la vergüenza diciéndole a la clienta: "Sí, tenés razón", porque efectivamente, como dijiste recién, la experiencia que tenía el usuario era feo y es tu marca. Entonces, a Y veces y claro, y encima que era en otro idioma, porque, yo no puedo asumir que la persona que va a recibir, si estamos hablando todo en castellano, digamos, que si lo recibe en inglés, lo va a entender. Yo no puedo asumir eso. Es algo súper que, bueno, y muy valioso el hecho de probar antes de lanzar, ¿no? Probar sí, con conocidos, con amigos, etcétera.
hay que pedir feedback o devoluciones a los conocidos, a los amigos y experimentar antes de lanzar y decir, bueno, por lo menos lo probé un par de veces y le llega bien, digamos, la respuesta o se descarga el descargable, porque también esa es otra, se descarga uno pone un enlace para un descargable y lo peor que le puede suceder a tus clientes es que después no se descargue. Me ha pasado recientemente. Pero Bueno, bueno, lo bueno es aprender, ¿no? De todos estas inconvenientes, ¿no? Y lo mismo les decimos a ustedes, si nunca les pasó, la única forma de aprender y de mejorar es haciendo. totalmente. Digamos, todo lo que tenga que ver con la llamada a la acción y la conversión, que son un dúo dinámico, son claves para un buen negocio. Y tenemos que utilizar y experimentar y probar hasta perder ese miedo de hacer nuestra interacción virtual con nuestros pacientes o nuestros clientes para empezar a tener resultados. Es decir, yo creo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, es mejor hacer y equivocarse habiendo probado todo lo mejor que podemos que no hacer nada. Así que la idea es que generen muchas conversiones. Sí. Gracias, Nora, por compartir este episodio conmigo. Gracias, Luz, a vos. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Si te encantó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Telegram en @detextolarutina para enterarte cuando publicamos nuevos episodios. Te vemos ahí.